Hola, ¿qué tal? La Lliga Protectora Sí, d'Animals. la protectora nuestra, Lliga Protectora de Animals y Plantas de Barcelona. ¿Y a qué os dedicáis aquí exactamente? Esto es un refugio, nosotros recogemos animales abandonados, tanto perros como gatos. Ahora mismo tenemos unos 70 y tantos perros y gatos unos 105 más o menos. Todos están en adopción, unos son más fácilmente adoptables, otros menos, pero en principio todos los animales que veréis aquí dentro son para adoptar, ¿eh? Nuestra entidad es una entidad privada que la gestiona una asociación que se llama la Lliga para la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona. Tenemos también acuerdos con otras entidades, como por ejemplo con FADA, que tenemos un acuerdo de colaboración con ellos. Y bueno, y en principio gestionamos el refugio con casi 200 animales lo mejor que podemos. Y de cara a estas fiestas, lo normal o lo que se ha puesto muy de moda es que los padres regalen a los niños mascotas. ¿Y qué mensaje tiene la Liga para estos padres o estas personas que quieren adoptar? Por desgracia, no es que sea una moda, es que llevamos muchos años ya con este problema, ¿no? De que conseguir en Navidad, por ejemplo, en Navidad porque es la época más punta de hacer regalos, ¿no? Entonces lo importante en estos casos es tener muy claro qué es lo que estás haciendo, que realmente coges un animal, lo puedes tener, lo puedes mantener, tener claro que te va a durar una serie de años. Hay gatos, por ejemplo, que viven ya 18, 20, 22 años, entonces tienes que prever que vas a tener ese animal muchos años. Los perros se pueden ir a promedios de 12, 14 años, entonces es mucho tiempo, y las vidas de las personas, de las familias, pues también tienen muchos cambios en un periodo así, entonces hay que prever pues bueno, todo esto, porque lo que nos hace mucho daño a nosotros es esto, que cojan el cachorrito y a los 6 meses se cansen porque vean que no lo pueden tener. Por lo tanto es básico que la gente sea responsable, se informe antes, si es necesario vaya a una protectora, pregunte qué implica tener un animal, qué necesidades tiene, qué gastos van a tener, y luego cuando lo tienen todo claro pues tomar la decisión y bueno, que sea para siempre, vaya, que mientras viva el animal. Y una alternativa a la adopción puede ser el apadrinar, ¿no? Sí, aquí nosotros tenemos muchas asociaciones, FADA también utiliza los apadrinamientos, son una forma de ayudar pues al mantenimiento de los centros, en este caso el refugio nuestro, y en el caso nuestro, por ejemplo, el importe de apadrinamiento son 15 euros y las personas que hacen padrilla pues pueden venir aquí a estar con los gatos o pasear los perros, y es una buena solución a veces para familias que tienen claro que no pueden tener un perro o un gato, sobre todo perros, porque el perro te exige más, te exige llevártelo de vacaciones, sacarlo a pasear varias veces al día, etcétera. Entonces es una buena solución para estas familias que tienen claro que perro en casa no pueden tener, pero a lo mejor les gustan y hay hijos que les gustaría tenerlos y tal, entonces es como una solución intermedia entre no tener perro, que es lo que tienes que hacer, que es no tenerlo porque no puedes, pero a la vez pues puedes venir por aquí, pasear algún perro, estar con los animales, entonces pues bueno, mantienes una relación con los animales de aquí. No solamente tenerlo, sino tenerlo bien. Cuidarlo bien, exacto. Me encantaría ver... Si queréis pasar por aquí, echar un vistacito, por nosotros ningún problema. Venga, pues podéis entrar. Bueno, la finalidad de esta o cualquier otra asociación de animales es no existir, así que el mensaje que ellos mandan es que por favor contribuyáis económicamente para que los que están aquí desgraciadamente puedan vivir lo mejor posible, pero sobre todo adoptad y adoptad con conciencia. Y si os ha gustado este vídeo, por favor dadle a like y compartidlo para que llegue a muchísima gente. Molts petonets